Nada, mis hermanos, muchos de ustedes traen todavía Biblia, ¿sí o no? Y hay otros que traen su tableta, hay otros que traen su celular. En otras palabras, no hay excusas para decir, ay, pastor, es que no tengo cómo leer. Ahora, si dejó las gafas, si se las necesita, ese sí es problema, ¿sí o no? La realidad es que usted va a escuchar a la palabra de Dios, porque yo la leo, para que ustedes la escuchen, y si tienen la palabra de Dios abierta, la lean. ¿Por qué? Porque Dios ha dado al ser humano 5 sentidos, y a través de esos 5 sentidos es que hay una comunicación con Dios y con la gente. Y usamos esta tarde el sentido del oír para escuchar la voz de Dios, el sentido de la vista para contemplar y leer la palabra de Dios, y sobre todo el sentido de la lengua para confesar que Jesús es el Señor, que a Él le debemos nuestra obediencia y que Él merece toda nuestra alabanza, nuestra adoración, y a Él sometemos nuestra voluntad esta tarde. Amén. Hace 8 días, como dije, comenzamos con esta serie, la obediencia a Dios, como una resolución o propósito del año nuevo 2025. Y hace 8 días el título del sermón es una pregunta: ¿qué debo hacer para recobrar la autoridad y el poder dado por el Señor Jesucristo a los discípulos y a todas las generaciones de seguidores de Jesucristo, incluyéndonos a nosotros? Hay 2 cosas que el ser humano le fascina, y es tener ¿qué? Autoridad y poder. ¿A quién de ustedes, mi hermano y mi hermana, no se siente bien cuando usted habla en un grupo y tiene autoridad de palabra y la gente le escucha? ¿Verdad que se siente bien teniendo esa autoridad? Y a la vez se siente bien cuando ese poder que da la autoridad es para que cuando nosotros decimos, pónganse de pie y cantemos juntos, ¿qué hace cada uno de vosotros? Están actuando en base a la autoridad que yo tengo como líder y en el poder que Dios me da con mi investidura para decirle, esto es lo que vamos a hacer. Y eso está reflejado en que la iglesia de Jesucristo y cada creyente, por las últimas décadas y por los últimos años, hemos dejado de usar la autoridad y el poder que Jesucristo nos dio. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos y mis hermanas, no tienen el deseo de tener autoridad y poder sobre una enfermedad física? Yo tengo ese deseo. Que yo, cuando sienta que mi cuerpo se está enfermando por una razón u otra, yo venga ante la presencia del Señor y le diga, Señor Jesús, yo tomo autoridad y en su nombre el poder para yo pedir sanidad por mi cuerpo físico y ser restaurado. ¿Y qué creen? Si usted lo hace con fe, la obediencia actúa como una autoridad y poder para hacerlo. ¿Qué es lo que usted y yo hemos perdido por no creer a la palabra de Dios? Esa autoridad y ese poder. Porque la mayoría de nosotros vivimos con una pastilla, entregados a un médico, a un especialista, yendo a los hospitales cada rato, y uno dice, Señor, ¿pero hasta cuándo? Cuando Dios ha dado autoridad para que mi mente, gobernada por el Espíritu Santo, tome autoridad sobre este cuerpo somático, y cuando mi mente está controlada por el Espíritu Santo, y yo le creo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me da 635 promesas, de las cuales yo necesito usar esas promesas y reclamarlas con humildad ante Dios y decirle, Señor, su palabra dice en el Salmo 103, versículo 2, que por sus llagas, es decir,
Nuestro Señor Jesús tuvo llagas cuando fue clavado en el madero, en sus manos, en sus pies, y su costado fue traspasado con una lanza. Y dice que por esas llagas de Jesús nosotros somos ¿qué? Sanados, curados. Está hablando de enfermedad física. Entonces, cuando yo le digo al Señor Jesús, obedeciendo a Él y tomando la autoridad y el poder que Él me dio, yo puedo pedirle a Él: sana mi cuerpo, sana a mi esposa, sana a mis hijas, libéranos de cualquier cosa que el enemigo quiere mantenernos esclavos. Son actitudes por las cuales usted y yo ejercemos autoridad y poder, pero se necesita obediencia. Cuando usted no obedece, mi hermano y mi hermana, no hay autoridad y no hay poder. Y eso se da en una práctica de todos los días como padres, los que somos padres, con nuestros hijos. Y los que tenemos esposa o esposos. La práctica de autoridad y poder que Dios nos ha dado dentro de la familia es para ejercerla, pero en obediencia. Porque cuando yo obedezco a mi Padre Celestial, ¿qué hacen mis hijas naturales? Obedecen al Padre físico. Porque es una correlación, porque ellas ven mi actitud para con mi Padre Celestial. Y como ellos tienen ojos para ver, oídos para oír, el tacto, respiran, viven, confiesan lo mismo que yo hago, entonces ellos dicen: vale la pena obedecer a mi Padre terrenal para poder alcanzar la obediencia a mi Padre celestial. Y es una pirámide en la cual el amor de Dios se ejerce sobre toda la sociedad. Y toda la sociedad, mi hermano y mi hermana, está bajo un tipo de autoridad y poder. En este momento nosotros estamos bajo la autoridad y el poder del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Hágalo bien o hágalo mal, estamos bajo su autoridad. Estamos bajo la autoridad de la policía, que tiene la autoridad y el poder civil para arrestar al malo, para castigar al que hace daño, etcétera, etcétera. Y todo tiene una autoridad y tiene un poder, pero estamos recobrando este año por la fe, en obediencia a Dios, la autoridad y el poder que se nos ha negado por no obedecer. Amén. Miren, mi hermano y mi hermana, quiero que reflexionemos en dos asuntos muy interesantes. Y es el título de esta tarde en el sermón de la serie La obediencia a Dios. Y es otra pregunta: ¿cómo se desafía la obediencia? Y la obediencia a menudo se ve desafiada por personas, por circunstancias o por dificultades. Y vamos a ver un ejemplo bíblico, porque nosotros usamos la palabra de Dios. En esta iglesia no hay otro libro que sustituya la palabra de Dios. Hay muy buenos escritores, hay excelentes expositores de la palabra de Dios, y ustedes quizás han comprado libros de Julano, de Sultano y de Perencejo, de cualquiera de ellos, pero ninguno de ellos sustituye la palabra de Dios. Además, la mayoría de los escritores, hablando cristianos, ¿de dónde ellos van a sacar a sus escritos? De la palabra de Dios. Porque ellos tienen que decir: en la Biblia, en tal libro, en tal versículo, dice acerca de este tema que yo estoy desarrollando para beneficio de ustedes. Por lo tanto, mi hermano y hermana, la fuente de nosotros es la Biblia. Y por eso nosotros acá en esta iglesia usamos siempre la referencia número uno, es la palabra de Dios, la Biblia. Éxodo capítulo 5 es el segundo libro de la Biblia. Y en ese capítulo 5 quiero leer los versículos 3 al 9.
Y es más, quiero comenzar desde el versículo 1 para que ustedes hagan la conexión de cómo se desafía la obediencia y cómo dos personajes actúan en obediencia y cuál es la consecuencia de retar la obediencia. Escucha la palabra de Dios. Capítulo 5 del libro de Éxodo. Después de haber hablado con los ancianos, Moisés y Aarón fueron a ver a Faraón. ¿Quién es Faraón? El líder del pueblo egipcio. El pueblo egipcio tiene por 400 largos años esclavo al pueblo de Israel. Y Dios ha escogido a Moisés para ser el líder que va a sacar de la esclavitud al pueblo hebreo a la libertad. Y tiene un hermano que se llama Aarón. Y Dios pone a Aarón, su hermano, y a Moisés para que vayan y le den un mensaje a Faraón de parte de Dios. ¿Y ellos qué hacen? Obedecen. ¿Sí o no? Y aquí viene en el versículo entonces 2 de Éxodo capítulo 5. Yo estoy usando, mi hermano y hermana, para algunos la Biblia al día, que es un lenguaje un poco más moderno que ustedes que tienen la Biblia quizás Reina Valera y otras denominaciones. Dice el mensaje que Dios le manda a Faraón a través de Aarón y de Moisés. Le traemos un mensaje de Jehová, Dios de Israel. Así dice Jehová: deja salir a mi pueblo, porque quiero que vayan al desierto a hacerme fiesta y a adorarme. ¿Cuál es la respuesta del Faraón? Con que esas tenemos, replicó el Faraón. Y la pregunta que él le hace a Aarón y a Moisés: ¿quién es Jehová para que yo qué? Tenga que obedecerlo y dejarlos ir. Ahí ya retó la autoridad de quién? Del Dios soberano. El poder del Dios soberano. Haciendo esa confesión. ¿Quién es Jehová para que yo tenga que obedecerlo y dejarlos ir? Yo no conozco al tal Jehová y no dejaré salir a Israel de Egipto. Pero Aarón y Moisés insistieron. El Dios de los hebreos nos encontró en el camino de 3 días en el desierto y debemos internarnos camino de 3 días en el desierto para ofrecer allí sacrificios a Jehová nuestro Dios. Si no le obedecemos, caerá sobre nosotros la muerte por pestilencia o espada. Vuelve nuevamente el diálogo entre el faraón, el gobierno de Egipto, con Moisés y Aarón. ¿Quiénes se imaginan ustedes que son? Gritó el faraón. ¿Por qué distraen al pueblo de su trabajo? Vuelvan a sus tareas. Mi hermano y mi hermana, Aarón y Moisés obedecieron a Dios diciendo: vaya y dígale al faraón lo que yo le mando a decir. Quiero que mi pueblo salga afuera. Y vayan a adorarme fuera de Egipto, en el desierto. Ellos hicieron su parte, obedecieron a Dios, llevaron el mensaje. ¿Qué fue la retaliación que hizo el gobierno de Egipto al pueblo de Israel? Ahí sigue el comentario. Ese mismo día, versículo 7, el faraón les envió la siguiente orden a sus cuadrilleros y a los capataces que tenían
que vigilar el trabajo del pueblo de Israel. No entregará más paja a los hebreos para la confección de los ladrillos, sin embargo no se les disminuirá en un solo ladrillo la cuenta de producción, porque parecen no tener suficiente trabajo. De otro modo, no hablarían de ir al desierto a ofrecerle sacrificio a su Dios. Cárguenlos de trabajo y háganlos sudar. Eso les enseñará a no prestar oídos a las mentiras de Moisés y de Aarón. Los cuadrilleros y los capataces le informaron al pueblo: el faraón ha dado órdenes de que no les proporcionemos la paja para los ladrillos. Deben ir ustedes mismos a buscarla a donde puedan, y deberán producir tantos ladrillos como antes. El pueblo se dispersó en busca de paja. Los cuadrilleros fueron brutales. Completen la misma cuota de producción de antes, les decían, y azotaban a los capataces israelitas que habían puesto. No cumplieron la cuota diaria ayer ni anteayer. ¿Por qué? Los capataces fueron a quejarse al faraón y le rogaron: no nos trate así. No se nos proporciona la paja que necesitamos y se nos exige que hagamos la misma cantidad de ladrillos que antes. Se nos está azotando por algo que no es culpa nuestra, es culpa de los cuadrilleros que nos hacen demandas tan irrazonables. Pero el faraón replicó: ustedes no tienen suficiente trabajo, de lo contrario no estarían diciendo: vamos a ofrecer el sacrificio a Jehová. Vuelvan al trabajo, no se les dará paja y tendrán que cumplir con la misma cuota de ladrillos. Pero aquí viene la parte importante, mi hermano y mi hermana, de esta historia. Aquellos capataces que eran del mismo pueblo hebreo vieron que estaban en una situación realmente mala, y al salir de la entrevista con el faraón se encontraron ¿con quién? Con Moisés y Aarón. Y le dijeron a Moisés y Aarón, los capataces hebreos, que Dios los juzgue por habernos hecho abominables delante del faraón y de su pueblo. Ustedes le han dado una excusa para que nos maten. ¿Y cuál fue la reacción de Moisés? Volvió a la presencia del Señor. Y escuchen la reacción de Moisés a Dios. ¿Cómo puedes maltratar a tu pueblo de esta manera? ¿Por qué me enviaste si ibas a hacerlo de esta manera? Desde que di tu mensaje al faraón, los ha tratado con una forma aún más brutal y tú no los has librado. Mire, mi hermano y mi hermana, yo no sé cuántas veces ustedes por obedecer se han creado problemas. ¿Alguna situación personal de ustedes? Claro que sí, mi hermano y mi hermana. Muchas veces, por ejemplo, en el trabajo, por nosotros hacer el trabajo correcto, nos echamos enemigos a quién? A los compañeros. Sapo, lambón, a usted no le gusta sino que nos molesten a nosotros, que nos carguen el trabajo. La misma situación, mi hermano, por hacer el bien, por obedecer. Nos hemos metido en problemas y nos hemos creado enemigos de la misma gente nuestra. ¿Qué tal con los familiares? Por obedecer a Cristo, por amar a Dios, dejamos de ir a sus fiestas y a sus cosas que no son agradables a Dios. ¿Y de qué nos tildan? Traidores. Solamente mantienen allá limpiándole los pies al pastor y dándole el dinero al pastor, y nos tildan de toda clase, aleluyas, falsos, mentirosos. Ustedes no deben de existir, ustedes son una abominación a la familia, ustedes cambiaron la religión de mis antepasados. ¿Les ha pasado eso? Pero todo eso es producto de ¿qué? De obedecer a Dios.
Cuando usted y yo obedecemos a Dios, da como resultado que la obediencia es desafiada. Y ese desafío es a tratarnos mal. Ese desafío es a tener enemistad entre la familia. Dios no quiere la enemistad entre la familia. Pero aquí viene, mi hermana, la parte clave para que usted y yo entendamos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque a la larga, cuando usted y yo obedecemos a Dios, pasamos por unas dificultades, porque la obediencia siempre va a traer dificultades, siempre va a acarrear problemas, pero al final vamos a ver la bendición, vamos a ver la protección, vamos a ver la seguridad, vamos a ver que, wow, yo salí de ese lugar y hoy me siento en un lugar maravilloso y glorioso porque he obedecido a Dios y he recobrado autoridad y poder para decirle no al pecado, mas sí a Cristo. Amén. Y esa es la actitud que encontramos en el pueblo de Israel, en el faraón, en Moisés y Aarón, que es la actitud de cualquiera de nosotros, mi hermano y mi hermana. ¿Cuántas veces yo no le he dicho a Dios lo mismo que Moisés? Pero Señor, ¿hasta cuándo esa familia va a tener el mismo problema? ¿Por qué no escucha nuestra oración? ¿Por qué usted no hace, oh Dios, conforme a tu palabra? Y le echamos la culpa a Dios. Y los capataces hebreos le echan la culpa a Aarón y a Moisés. ¿Y a quién le echa la culpa Moisés y Aarón? A Dios. ¿No se acuerdan el cuento en el Edén? Adán y Eva. En la misma situación. Cuando desobedecieron y se sintieron desnudos y que las conciencias se abrieron para el bien y el mal y se fueron a esconder y Dios les preguntó, oye, ¿dónde están? Escondidos. ¿Y por qué están escondidos? Estamos desnudos. Ah, y entonces empieza la pelota a tirarse de un lado para otro, ¿sí o no? ¿A quién le echó la culpa a Adán? Esa mujer que usted vio es la que me ha hecho caer en pecado y en desobediencia. Y la mujer no fue boba, fue más lista. Y la mujer dijo, no, fue la culebra, fue la serpiente la que me enredó. La pobre serpiente va a tirar, mira. Se cargó con la culpa. La realidad, mi hermano y mi hermana, es que esto pasa y esto va a pasar. Porque la obediencia va a ser desafiada por personas, por circunstancias, por dificultades que usted y yo vivamos. Y muchas veces usted y yo estamos en una encrucijada: obedecer a Dios, obedecer a aquel que me está ofreciendo algo que Dios no me ha dado. ¿No se han sentido así? Sí, mi hermano, mi hermano. Mire, mi hermano, mi hermana, la promesa de Dios es: yo soy tu proveedor. Y tiene el nombre hebreo: Jehová Jireh, el que provee. Esa es una promesa que cuando usted la confiesa y la cree, así usted no tenga nada, Dios está proveyendo. Amén. Porque Él dice: yo soy Jehová Jireh, tu proveedor. Amén. Pero ¿qué pasa, mi hermano y mi hermana? ¿Cuántos de nosotros hemos sido tentados a no creer a la palabra de Dios y no obedecer la palabra de Dios? Y viene el vecino y me dice: mira, usted puede hacer unos chavitos puertorriqueños, ¿no? Unos chavitos de más. Ven conmigo a lavar el domingo carros y te haces un dinerito. Escuchan la palabra de Dios. Yo soy Jehová Jireh, tu proveedor. Pero aquí viene el tentador y te dice: tú puedes tener unos dineritos de más, no tienes necesidad de ir a la iglesia, puedes orar en la casa, puedes leer la Biblia en la casa, porque esa es la mentira del tentador. Y escogen.
para desgracia. Porque la mayoría de personas, mi hermano, el 99% de personas que trabajan un domingo para conseguir un dinero extra, como lo reciben, se les va doble y triple, porque no tienen la bendición de Dios. Porque es la bendición de Dios la que enriquece, y no hay nada de tristeza ni pobreza. Pero tienes que obedecer y no echarle la culpa a los demás. Es tiempo, mi hermano y mi hermana, de decir: yo he desobedecido, yo me he dejado engañar, yo he decidido ser engañado, yo he decidido no creerle a Dios y le he creído al amigo, al familiar, al vecino, y he hecho decisiones incorrectas. Pero es tiempo de decir: no, yo voy a hacer decisiones correctas en el año 2025, voy a obedecer a Dios. Amén. Amén. La aplicación, mi hermano y mi hermana, del texto que hemos leído de Éxodo es que por obedecer a Dios muchas veces sufrimos, y aún más que antes. Si tu vida es miserable, no asumas que has perdido el favor de Dios. Puede que estés sufriendo por hacer el bien en un mundo y en una sociedad malvada, pero Dios tiene sus recompensas para ti. La obediencia, mi hermano y mi hermana, a menudo se ve desafiada por el engaño. Vayamos a Josué, capítulo 9. Hay una historia en Josué, capítulo 9, que nos abre los ojos a nosotros, porque muchos de nosotros somos engañados con las astucias de Satanás a través de familiares, aún de hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que son usados de una manera que no se dan cuenta y hacen que la otra persona tome decisiones incorrectas y peque. En el capítulo 9 del libro de Josué hay una historia muy interesante, y es que Josué y su ejército, obedeciendo la orden de Dios, tenían que eliminar a todos los pueblos que estaban en el camino para llegar a la tierra prometida. Y aquí viene la historia en el capítulo 9 de Josué. Cuando los reyes de los alrededores oyeron lo que había ocurrido a Jericó, rápidamente unieron sus ejércitos para defender sus vidas de los ataques de Josué y los israelitas. Eran los reyes de las naciones que estaban al occidente del río Jordán, a lo largo de las costas del Mediterráneo, hasta los montes del Líbano: los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos. Pero cuando el pueblo de Gabaón oyó lo ocurrido a Jericó y a Ai, decidieron usar otra estrategia para salvarse. Enviaron embajadores a Josué vestidos con ropa muy gastada, como si vinieran de un largo viaje, zapatos remendados, monturas muy gastadas sobre sus burros, odres de vino muy viejos y secos, y pan enmohecido. Cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal, le dijeron a Josué y al pueblo de Israel: hemos venido de una tierra distante a concertar un tratado de paz con ustedes. Los israelitas les contestaron: ¿cómo sabremos que no son de por aquí cerca? Porque si son de las cercanías, no podemos hacer ningún tratado con ustedes. Los gabaonitas dijeron: seremos sus esclavos. ¿Pero quiénes son ustedes?, preguntó nuevamente Josué. ¿De dónde vienen? Venimos de un país muy distante, le dijeron. Hemos oído hablar del poder de Jehová su Dios y de todo lo que hizo en Egipto y lo que hicieron a los reyes de los amorreos, a Sebeón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán. Por esta razón nuestros ancianos y nuestro pueblo nos ordenaron: prepárense para un largo viaje, vayan al pueblo de Israel y declárenles que nuestra nación les servirá y pidan la paz. Este pan estaba caliente, recién salido del horno, cuando emprendimos el viaje.
Ahora, como puedes ver, está seco y enmohecido. Estos odres para el vino eran nuevos, pero ahora están viejos y quebrajados. La ropa, los zapatos se han gastado por causa de nuestro largo y difícil viaje. Josué y los demás dirigentes de Israel, ¿qué hicieron? Le creyeron. Y aquí viene la palabra correcta. No se preocuparon de consultar a quién, al que lo sabe todo, a Jehová, sino que hicieron un pacto de paz con ellos. Y luego de que hicieron ese pacto de paz, porque en ese entonces todavía la palabra tenía ¿qué? Valor. Cuando alguien decía, yo no voy a tocar tu familia, ni voy a hacerle daño a tu familia, eso era un pacto de palabra que era como un sello. Y entonces, 3 días después, se descubrió la estrategia que eran vecinos. El ejército de Israel salió a investigar y llegaron a las ciudades de ellos en 3 días. Las ciudades eran Gabaón, Cafira, Beeró y Kiriat Jearim, pero no les mataron y las ciudades no sufrieron daño a causa del juramento que les dijeron en Israel. Miren, mi hermano, mi hermana, la reacción de Josué y los demás dirigentes es que usted y yo no podemos creer a todo lo que ven y todo lo que oyen sin consultar a Dios. Amén. Escuchen la palabra de Dios. En este pequeño grupo, mi hermano y mi hermana, aquí han venido muchas personas. Y muchos se acercan después del servicio y dicen, pastor, yo soy una profetisa de cierto lugar y yo quiero venir a profetizar a este grupo. Yo la miro y le digo, mi hermana, bienvenida al servicio, pero no a profetizar todavía. Yo voy a consultar a Dios. Y si Dios me dice que usted es una profeta de Dios, va a tener que hacer lo que yo le pida. Porque yo tengo primero que consultar a Dios y segundo, tengo que mirar su comportamiento. Mínimo 6 meses viniendo a escuchar la palabra de Dios, sometiéndose a la autoridad y al poder que Dios me ha dado. ¿Qué creen, mi hermano y mi hermana? A los 8 días no vuelven y nunca volvieron. Porque este es el mensaje de Dios. Consultemos a Dios sobre cualquier asunto. Porque esa es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios es que si Él es el Dios nuestro y Jesús es nuestro Señor y Salvador, cualquier asunto de fe, de decisión, tengo que consultarla primeramente a Dios para que el Espíritu Santo me dé el espíritu de discernimiento para comprender si esa persona es real o es una mentira, si es una gabaonita, porque los de Gabaón mintieron y se hicieron los que eran de otro lugar. Y Josué cometió el error de un líder de no consultar a Dios. Y cuando dieron la palabra ya no había vuelta para atrás. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos y mis hermanas, por no consultar a Dios y por no consultar a un consejero, nos hemos metido en problemas? Miren, en este país, ¿cómo usted y yo nos metemos en problemas, mi hermano, tan fácil? Un hermano y una hermana que vienen desconocidos. Aquí han llegado familias. Pastor, necesitamos que usted nos ayude. ¿Cómo les ayude? No, si hay alguna familia que nos pueda prestar un cuarto para nosotros vivir un tiempo mientras trabajamos, hacemos cosas. Mi hermana, qué pena, pero yo no puedo comprometer a una familia sin consultar a la familia, pero por sobre todo sin consultar a Dios primero. Porque yo no sé de dónde ustedes vienen ni para dónde ustedes van. Ah, usted no cree en mi palabra. No, usted no cree en su palabra.
es que Dios nos ha dado un espíritu de sabiduría y de entendimiento. Amén. Y donde está el espíritu de Dios, hay entendimiento. Amén. Y cuando usted viene, mi hermano y mi hermana, por muy humilde que venga y por muy necesitada, vamos paso a pasito, como dice la canción. Paso a pasito. Porque yo primero no voy a abrir la puerta de los hermanos a comprometerlos. ¿Quién sé yo? ¿Quiénes son esas personas? Porque ni siquiera tienen una carta. Y si tuviera una carta, yo no sé si alguien la inventa o la escribe. Segundo, no voy a abrir mi casa tampoco. La realidad, mi hermano y mi hermana, es que tengo que consultar a Dios y a los líderes del grupo para decir cuál es la decisión correcta, cuál es el consejo. Esto le pasó a Josué y eso le pasó a Israel en esta historia. Mi hermano y mi hermana, la obediencia a menudo se ve desafiada por el engaño. ¿Escuchan la palabra de Dios? Pero somos engañados cuando dejamos a Dios afuera de las decisiones que tenemos que tomar. Usted y yo no podemos dejar a Dios en ninguna decisión, por pequeña o por grande que sea. Usted tiene que consultar a Dios y pedir dirección para no ser engañados. Por último, mi hermano, ¿cómo nos desafía la obediencia? Vayamos al Nuevo Testamento a través de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5. ¿Lo tienen? Leamos los versículos 17 al 22. Esta es la palabra de nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte a los hombres y mujeres que eran los intelectuales religiosos de la época, fariseos, saduceos, escribas, etc. Verso 17 del capítulo 5 de Mateo Evangelio. No vayan a creer que vine a anular la ley de Moisés, dice Jesús, y las enseñanzas de los profetas. Al contrario, vine a cumplirlas y a darles verdadero significado. De todo corazón les digo, está hablando Jesús, mientras haya cielo y tierra, y mientras no se cumplan por entero los propósitos de la ley, todos y cada uno de sus mandamientos estarán en vigencia. El que quebrante el más insignificante mandamiento se convertirá en el ser más insignificante del reino de los cielos. Pero los que enseñan los mandamientos de Dios y los obedecen, ojo, los que enseñan los mandamientos de Dios y los obedecen serán grandes en el reino de los cielos. Y les advierto, a menos que sean más justos que los escribas y los fariseos, no podrán entrar en el reino de los cielos. Mire, mi hermano y mi hermana, la obediencia nos desafía a ir más allá de lo que se entiende o comprende. Algunos estaban entre la multitud, fariseos, escribas, saduceos. Eran expertos en decirle a los demás qué hacer, pero no entienden el punto central de las leyes de Dios. Sin embargo, Jesús le dijo, claro, que obedecer la ley de Dios es más importante que explicarla. Es mucho más fácil estudiar la ley de Dios y decirle a los demás que la obedezcan que ponerla en práctica. La mayoría de nosotros, mis hermanos y mis hermanas, somos consejeros sin paga, ¿sí o no? Hay muchos de nosotros que nos metemos en problemas cuando estamos escuchando conversaciones. Y hay alguien ahí hablando a una parejita, ay, pero nos vamos a divorciar por esta razón, por esta circunstancia, y usted ya no me mueve el piso, usted ya no llena los propósitos míos,
lo mejor es divorciarnos. Y hay un consejero que no lo han llamado como primera medida, sino que ofrece la consejería gratis y se meten en una cosa que no sabe ni entiende de dónde viene el problema del divorcio. No, ¿cómo se van a divorciar? Mire esto y lo otro. No, tienen que hacer esto. Mire, Dios los ama, y empiezan con un evangelio de que Dios es la solución y que ellos y esto y lo otro. Pero ¿qué creen, mi hermano y mi hermana? La consejera también es divorciada. La pregunta es, ¿esa persona que está dando el consejo tiene autoridad o tiene poder para decirle a la otra no se divorcie? Y además, ¿quién le pidió consejo? ¿Quién la llamó a dar o abrir la boca? Y la mayoría de nosotros actuamos de esa manera y nos metemos en problemas. Bien, mi hermano, ¿cuál es el problema número uno aquí en este país? Ser fiador. En consejería hay personas que me dicen, pastor, dígale a ese hermano que pague esa deuda, mire, me están cobrando. Pero ¿quién te metió a ser fiador? ¿Por qué no consultó a Dios? ¿Por qué no consultó a un consejero real, a un hombre o una mujer temerosa de Dios que le haya dicho no pongas tu firma en eso hasta que no consultemos a Dios? ¿Entienden esto, mi hermano y mi hermana? Y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, Jesús está hablando sobre eso, que los dirigentes y los líderes religiosos le decían a la gente cómo tenían que vivir, cómo tenían que comer, cómo tenían que vestirse, cómo tenían que lavarse las manos y todo, pero ellos no lo hacían. Hipócritas. Por eso Jesús está explicando en el Sermón del Monte. La obediencia nos desafía a ir más allá de la mera conformidad externa. Los fariseos eran exigentes y escrupulosos en seguir sus leyes. Entonces, ¿cómo podría Jesús razonablemente llamarnos a una justicia mayor que la de ellos? La debilidad de los fariseos era que se contentaban con obedecer las leyes a medias. Y ahí estamos la mayoría, ¿cierto? Obedecemos a Dios a medias, tibiamente, pero queremos tener ¿qué? Autoridad y poder. Ay, pastor, déjame orar por ese demonio. ¿Tiene autoridad y poder? ¿En dónde usted consigue que usted tiene autoridad y poder? En la obediencia, 100%. No es 50%, mi hermano, como hacía el fariseo. No es 60% como hacía el escriba, es 100%. La obediencia es completa para que usted tome el poder y la autoridad. La debilidad de los fariseos era que se contentaban con obedecer las leyes tibiamente sin permitir que Dios cambiara sus corazones, es decir, sus actitudes. Jesús estaba diciendo, por tanto, que la calidad de nuestra bondad debería ser mayor que la de los fariseos. Los fariseos parecían piadosos, pero estaban lejos del reino de Dios. Dios juzga tanto nuestros corazones como nuestras acciones, porque es en el corazón, es decir, la mente, donde reside nuestra verdadera lealtad. Preocúpate por tus actitudes, que la gente va a ver sus acciones. ¿Sí? Preocúpate cómo tú modelas a Cristo. Que al fin y al cabo, la gente, yo tengo dos ojos para verlos a ustedes. ¿Cuántos ojos me están mirando a mí ahora? Una cantidad. Entonces yo tengo que preocuparme de mi actitud.
de cómo estoy hablando esta palabra y cómo la estoy modelando. ¿Para qué? Para que todos esos ojos que me están mirando lleguen a la conclusión de decir, lo que Él predica lo hace, que es lo que quiere Dios. Amén. Amén. La obediencia nos desafía a actuar por amor a Dios, y esta es la parte más importante de este sermón. Jesús dijo a sus oyentes que ellos necesitaban un tipo de justicia completamente diferente a la de los fariseos. Amor enganchada con la obediencia. Es una pareja que no se puede desprender. El amor y la obediencia van juntos. Nuestra obediencia debe de venir de lo que Dios hace con nosotros, no de lo que podamos hacer por nosotros mismos. Estar centrados en Dios, no en nosotros mismos. Estar basada en la reverencia a Dios, no en la aprobación que la gente haga de nosotros. Ir más allá, cumplir la ley del amor. Mateo capítulo 22, verso 36 al 40, es el diálogo de un escriba, de un maestro de la ley, preguntándole a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley de Dios? Y Jesús respondió, uno, amar a Dios, amar a tu prójimo y amarte a ti mismo. Si ustedes cumplen con este mandamiento del amor, están cumpliendo los demás mandamientos. Por eso, mi hermano y mi hermana, concluimos esta tarde acerca de este sermón que la obediencia es retada por personas, por circunstancias y por tribulaciones y problemas y pruebas que tengamos en la lucha de la fe. Porque mi hermano y mi hermana, si la obediencia suya no es retada, no es obediencia. Es lo mismo que la fe. Si la fe suya no es retada, no es fe. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios es retado, como lo hicieron con Jesucristo. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, obedecemos a Dios practicando el amor de Dios. Por los demás, la honestidad y el perdón, reflejando el carácter de Cristo en nuestras actitudes. Cuando priorizamos a Dios con nuestras decisiones y confiamos en su plan, vivimos en obediencia y le agradamos con una vida de fe y compromiso. Y cuando usted y yo obedecemos a Dios, Dios nos devuelve la autoridad y el poder. Y esa autoridad y poder no es para que usted diga yo soy mejor que los demás porque tengo la autoridad y el poder. Al contrario, es con humildad que se recibe la autoridad y el poder para beneficiar a una comunidad que necesita ser libre, ser sana, ser restaurada, ser santificada en el poder de la acción de la obediencia a Cristo. Amén. Si esto no se da, mi hermano y mi hermana, puedes ir 50 años a una iglesia y recibir palabra de toda clase, mientras que no obedezca a Dios, tu autoridad y tu poder no lo tiene. Hoy más que nunca, padres, machos, varones que están aquí presentes, Dios nos ha escogido desde el Antiguo Testamento y Cristo en el Nuevo Testamento para que nosotros seamos los sacerdotes del hogar y peleemos la batalla de la fe por nuestras esposas, por nuestros hijos y nuestras generaciones. Somos nosotros cuando entremos a la presencia de Dios en el día del juicio final y Dios nos pregunte, en el caso mío, ¿dónde está tu esposa? Ahí está.
Dios me regaló 2 hijas preciosas. ¿Dónde están tus hijas? Ahí están. ¿Y dónde está tu yerno? Porque hay una de ellas casada. Ahí está. ¿Y dónde está tu nieta, la que me va a dar dentro de 8 días, si Dios lo permite? Ahí está. Porque esa es la manera en que Dios nos va a pedir cuentas. Es al macho, al varón, que Dios va a pedir cuentas. Pero hoy, en la sociedad en que vivimos, mi hermano y mi hermana, yo puedo orar por sus familias, pero no tengo la autoridad y el poder que usted tiene para orar por usted, por ellos. Yo puedo acompañarlos en la oración, puedo hacer una cobertura, pero la autoridad y el poder para que haya sanidad, liberación, restauración, bendición, santificación y todo lo que termina en Sion, es usted, varón. Pastor, y ahí ya veo a las mujeres abriéndome los ojos así. Y si yo soy viuda, usted es sacerdotisa de su hogar. Y si mi marido me abandonó, usted es sacerdotisa de sus hijos y de su hogar. Ejérzalo en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta es esto práctico? La palabra de Dios es práctica. Si usted necesita poder y autoridad, tienes que obedecer a Cristo. Tienes que obedecer a Dios. Tienes que permitir que el Espíritu Santo tome control de todo tu ser. Mientras que eso no suceda, vivimos como los fariseos, agradando a Dios a medias. Y Apocalipsis nos recuerda que la tibieza espiritual le produce a Cristo náuseas. Y cuando uno tiene náuseas, ¿qué es la consecuencia de la náusea? Un vómito. No permita que Jesús, por su actitud de desobediencia, le produzca náusea y te llegue a vomitar de su presencia. Que eso no ocurra. De ahí que el deseo de nuestro Dios a través del Apocalipsis es: sé frío o sé caliente. Nada en el medio, porque el medio es tibieza. Que Dios nos ayude a entender.